Pues bueno, buenos días a todos. Le agradecemos infinitamente a la doctora Elvira que esté con nosotros y antes de presentarla, me permito simplemente mostrarles eh, la última obra, producto del Cuerpo Académico de Cultura Novohispana, referente al obispo don Juan de Palafox y Mendoza, una obra preciosa que tiene poco de haber salido y bueno, nos complace mucho anunciar que ya salió este producto hecho con tanto cariño. Y bueno, voy a dejar de compartir para presentarles a la doctora. Si me ayudan apagando sus cámaras y eh, bueno, presentarles a la doctora Elvira Rocabarea. Ella es malagueña, licenciada en Filología Clásica y también en Filología Hispánica. Ella es doctora en literatura medieval con estudios en Tours, Francia. Sus escritos versan sobre filología, literatura e historia y es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios como El Mundo, El País o ABC. Ha impartido conferencias dentro y fuera de España. Trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el CSIC, y ha impartido clases en la Universidad de Harvard. La mayor parte de su vida profesional la ha dedicado a alfabetizar a adolescentes en la enseñanza pública como profesora de instituto. En 2016 publicó su bestseller, Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. En 2018 fue galardonada con la Medalla de Andalucía y la Medalla de Honor de San Telmo y con el premio Los Libreros Recomiendan, otorgado por el Gremio de Libreros de España. En 2019 recibió el premio Héroes Olvidados, concedido por la Fundación Blas de Leso, y en 2022 el premio 1812 que otorga el Club Liberal de Cádiz, así como también el premio Bernardo de Galvez. Su obra Fracasología fue distinguida con el premio Espasa en 2019. Su último libro lleva por nombre Ingrata Patria, publicado este año en 2025 por la editorial Espasa. Y bueno, de verdad, le agradecemos muchísimo estar con nosotros, regalarnos este tiempo y bueno, de verdad que es un honor para el cuerpo académico tenerla aquí con nosotros. Gracias, doctora, y adelante. Bueno, gracias a esta universidad, a ustedes, a María Pía muy especialmente, que me ha acompañado en el proceso no siempre fácil de establecer las conexiones. Y en fin, a don Florencio, a doña Lidia Ernestina, a doña Isabel, don José Antonio Quintana, doña Dolores, y para acabar, no quiero que se me olvide el felicitar a María Pía y a Angelina por ese libro sobre Palafox, que tiene una pinta estupenda y que yo espero que sirva para conocer mejor la figura de este virrey, que es una persona realmente muy notable, ¿no? Cuando yo le puse el título a esta conferencia, o no sé cómo llamarla, ponencia, intervención, no acertaba a encontrar palabras adecuadas y tenemos un problema grande con las palabras adecuadas. Y llamé, eh, el título que puse fue Hispanoamérica e Hispanoeuropa otra vez al furgón de cola. Y me interesaba con este título que no se me escapa, que es un poco desconcertante, dejar claro desde el principio que la comunidad hispana, y aquí hay que empezar a ver cómo nos arreglamos con las palabras. Cuando digo comunidad hispana, yo quiero decir comunidad hispano-española, es decir, el mundo hispano constituye una unidad cultural muy sólida, aunque extraordinariamente fragmentada desde el punto de vista político y desde otros puntos de vista también, pero fundamentalmente que esa unidad a lo largo del tiempo ha pervivido a pesar de la fragmentación política y no tenemos ni siquiera en líneas generales, pues la verdad es que no tenemos una denominación para esa comunidad. Yo suelo utilizar la expresión comunidad panhispánica y me valgo de expresiones que suenan un poco chocantes como historia hispano-española. No sé cómo hacerlo, porque en general la palabra hispano suele solamente referirse a los americanos y deja fuera el mundo hispano-europeo, que es España. Y claro, de fuera no se puede quedar. Es decir, tenemos que quitarnos un poco esta ceguera que consiste en creer que España es otra cosa. No, España no es una madre patria, España es
una parte del mundo hispano como cualquier otra. El mundo, aquel imperio gigantesco se fragmentó en muchos fragmentos y no hay una España eterna que existiera antes y que se expandiese y luego se contrayese y siguiera siendo la misma España, en absoluto. Es decir, que aquí nacimos como naciones políticas a comienzos del siglo XIX, todas las que hablan español y otras. ¿Y por qué digo esto de vamos otra vez al furgón de cola? Bueno, pues vamos, el otra vez es engañoso, como si no lo hubiéramos estado. Sí, lo estamos y lo hemos estado y lo llevamos estando muchísimo tiempo por el simple motivo de que esta enorme comunidad no ha acertado a encontrar las formas de establecer vínculos sólidos que le permitan tener una posición en el mundo, que le permita defender sus intereses, no contra nadie, sino a favor de sí misma. Y ha sido siempre, y lo es, muy frágil. Voy a intentar un poco históricamente explicar estas cuestiones, ¿no? E insisto, cuestiones que afectan a Hispanoamérica e Hispanoeuropa. Lo llamemos como lo llamemos, espero que haya quedado claro que yo me estoy refiriendo por completo a toda esa comunidad en el lado americano y en el lado europeo. Que esto es algo que no veo yo sola. Y me voy a referir a un par de libros que son bastante importantes en la historia de ese fenómeno que hemos dado en llamar leyenda negra y del que me voy a referir solo tangencialmente, pero que es importante tener en cuenta que es uno de los factores de distorsión, que es uno de los factores de autosabotaje que desde dentro debilita a esa comunidad, haciéndola perpetuamente rechazar sus vínculos, rechazar su historia, avergonzarse de su pasado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, aquello tiene, que ya existe, de una manera evidente porque está ahí, es decir, es una realidad incuestionable que en el mundo hay 500 millones de seres humanos que hablan español y que se entienden entre sí bastante bien. Y claro, eso ya existe. ¿Por qué no lo aprovechamos para algo más? Pues es la gran pregunta y la gran pregunta no puede de ninguna manera contestarse sin aludir a la leyenda negra, pero este no es el asunto de, de esta intervención y lo voy a dejar ahí aparcadito porque voy a lo fundamental que yo quería plantear aquí hoy, es decir, esta cuestión del furgón de cola. La falta de vocabulario y por lo que yo he usado estas expresiones como Hispanoamérica, Hispanoeuropa, etcétera, que ya he dicho al principio las razones por las cuales esto lo hago así, porque es que realmente tenemos un problema. La palabra hispanidad genera un rechazo grandísimo en América y en España entre sectores muy amplios de la población. Entonces hay que usar las palabras sabiendo qué es lo que denotan y lo que connotan. Y cuando provocan rechazo, si lo que queremos es encontrar territorios comunes en los cuales entendernos mejor, pues también habrá que pensar a qué se deben esos rechazos de determinadas expresiones y por qué no tenemos una que nos englobe a todos y que nos resulte cómoda o confortable. Pero que el mundo hispano, digamos, existe visto desde fuera como una unidad, esto lo han visto muchos. Yo voy a dos fundamentalmente que han sido grandes estudiosos del fenómeno de la leyenda negra y voy a enseñar, espero que se vean bien, bueno, el libro de el californiano estadounidense Philip Wayne Powell, tengo aquí una edición, esta es la edición en inglés, tengo otra que la hizo por Rúa, que la hizo en español. Y si se fijan bien, no sé si se ve, espero que se vea bien, ¿vale? Lo que en la faja roja se dice, que también se dice en la faja, en la versión esta, o sea, en inglés, la que se hace primero en Estados Unidos, dice la leyenda negra y sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo hispánico. No dice España. Porque el fenómeno de la leyenda negra no es un fenómeno que afecta a España, es un fenómeno que afecta a Hispanoamérica, a Hispanoeuropa, es decir, que afecta a la comunidad hispana a un lado y otro del mar, hispanos, españoles, en fin, voy a ir todo el tiempo con este lío con el vocabulario porque salir de él no sé, y creo que nadie sabe. Y cuando unos años antes
se publica uno de los textos también fundamentales que lo traduce y lo edita Fondo de Cultura Económica, que ojalá resucite para bien de todos nosotros en algún momento. William Malby, que aún vive, titula su texto, que es también un estudio sobre la leyenda negra, uno de los textos fundacionales en cuanto a las investigaciones sobre este fenómeno, muy complejo, histórico, social, etcétera. Lo llama, también lo voy a enseñar. Bueno, ya está, hay una edición más moderna, pero que se ha hecho hace muy poco. Cuando yo empecé a estudiar esto, pues hacía muchísimo tiempo que no se había vuelto a reeditar y la única forma que tuve de hacerme con el libro fue fotocopiarlo. Y el nombre es La leyenda negra en Inglaterra, desarrollo del sentimiento antihispánico. Ojo, no dice antiespañol, dice antihispánico, desde 1558 a 1660. Y estos dos señores son estadounidenses. Y en el caso de Wayne Powell, escribe en un momento histórico muy concreto, y él tiene, aparte del estudiar el fenómeno histórico de la leyenda negra, Wayne Powell tiene otro propósito, un propósito político que afecta muchísimo a su tiempo. ¿En qué momento escribe Powell este libro? En plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, y en esa Guerra Fría considera este californiano y otros californianos, pero no voy a hacer ahora un histórico de los estudiosos de la leyenda negra en este estado de Estados Unidos, considera que su país, Estados Unidos de América, está teniendo con respecto a Hispanoamérica una política absolutamente equivocada y que gran parte de la equivocación, gran parte de los errores en política exterior que Estados Unidos está cometiendo, insisto, en todo el momento, mm, en todo su fulgor de la Guerra Fría, se debe a haber asumido como verdaderos una parte grande de los tópicos, de los argumentos de la leyenda negra, y a intentar deshacer esos entuertos o esos errores con el propósito de que su país salga beneficiado, es decir, con el propósito de que Estados Unidos sea capaz de corregir los tremendos errores que está cometiendo en Hispanoamérica, de tal forma que lo que va a ocurrir es lo que ya ha estado ocurriendo y va a ir a más. O sea, que la conflictividad que se genera por el enfrentamiento de la política de bloques va a ir a más y va a afectar muy negativamente a Estados Unidos, y Estados Unidos además va a ir perdiendo influencia, va a ir perdiendo capacidad de atraer a su terreno a los países que hablan español en América, lo cual va a ser muy perjudicial para los Estados Unidos en el futuro. Y hay un momento, este libro se lo recomiendo muchísimo, es uno de los mejores trabajos, si no el mejor que se ha escrito, y el análisis político que tiene aquí sobre los efectos de la leyenda negra en el caso de la política exterior de Estados Unidos es válido en ese momento, pero tiene también una lectura que es actualísima, pero absolutamente actual, que es el análisis que hace Powell de lo que puede ocurrir en el futuro. Claro, él da por supuesto que la Unión Soviética va a continuar, no sabe que que se va a producir en un momento determinado el derrumbamiento del mundo soviético, pero sí es consciente de que la trayectoria de la Guerra Fría, tal y como va a ir generando un mundo cada vez más apegado en cada una de sus partes, de los continentes, de las unidades políticas, naciones, como lo queremos llamar, países, a un bloque o al otro. Y que es posible que en el futuro Estados Unidos no pueda en solitario hacer frente al enorme poder de la Unión Soviética. Y se ha hundido el mundo soviético, pero han aparecido otros poderes que son como mínimo tan grandes, vamos a dejarlo ahí, solo grandes, grandes, enormes, e inquietantes para el Occidente, como en un momento dado lo fue la Unión Soviética. Pero la idea de Powell sigue siendo válida, aunque su predicción, que no es una predicción en realidad, lo que hace Powell es decir, a ver, es posible
que el futuro de Estados Unidos y de Occidente dependa de que en América se produzca una gran síntesis entre lo angloprotestante y lo hispano-católico. Y si esta síntesis no se produce, es decir, si no invertimos para que esto se produzca, lo que ocurrirá al cabo de un cierto tiempo será que Estados Unidos estará cada vez más debilitado y con Estados Unidos el occidente entero. Fíjense ustedes la capacidad de penetración y de análisis que tiene Powell, porque esto es válido absolutamente para el momento presente, pero absolutamente. Eh, en fin, se lo recomiendo mucho y con esto llevo mi tema hasta el momento presente. Es decir, es evidente que la síntesis de la que Powell habla y desea que se produzca, porque entiende, insisto, que la fortaleza de Occidente está porque haya esa capacidad para unir las dos grandes vertientes, ¿no? Que son pues la anglo-protestante y la hispano-católica, que son la mayoritaria, las dos más grandes, grandísimas, y que de ser capaces de sintetizarse y trabajar juntas le darían una enorme estabilidad a nuestro mundo. Bueno, esto no se ha producido. Ahora vamos a lo que tenemos, a la situación que tenemos en el momento presente. Eh, ¿Y cómo hemos llegado a este momento presente, en esta situación de debilidad política por nuestra parte? De debilidad política por nuestra parte en la que de tener una posición débil en la época que podemos llamar el mundo de la Guerra Fría, vamos a una posición débil en este nuevo tiempo en el que ya no existe la Guerra Fría, los poderes emergentes y ya claramente hegemónicos son los asiáticos, y esa enormidad de mundo hispano arrastrando, llevando consigo una lengua que es la segunda lengua más hablada del planeta, lo cual es una enormidad y que bien gestionado, con capacidad para hacer fuerte a una comunidad que mantiene todos esos lazos jun- juntos, colectivos, cómo está en esa situación de inmensa debilidad. Y lo estaba antes, es decir, en perdón, geopolítica anterior, la de la Guerra Fría, y la de ahora, el mundo postsoviético. El mundo postsoviético y el mundo en el que el buque insignia occidental, que eran los Estados Unidos, está claramente dando ya síntomas de decadencia y de ser incapaz de liderar ese occidente. Recuerden lo que había dicho antes Powell, si no se produce esa síntesis, a ese punto se llegará. Es estupendo ver cómo hay gente que tiene capacidad de análisis y que incluso desconociendo fenómenos o no imaginando que se van a producir determinados fenómenos como ha sido la caída del mundo soviético, son capaces de ver muy a largo plazo, ¿no? Es extraordinario esto. Para entender la situación de debilidad política no hay más que mirar el mapa y ver el fenómeno de balcanización que sufre el mundo panhispánico, insisto, a un lado y otro del Atlántico, o sea, Hispanoamérica y España-Europa, a comienzos del siglo XIX. Y yo no voy a ir más atrás, porque no tengo tiempo. Y para dejar este asunto colocado en el presente, pues está claro que tengo que no debo irme muy atrás o no conseguiré llegar hasta ahora. Si ustedes miran el mapa, y es fácil, el mapa de América, se encuentran con que hay unas cuantas unidades políticas muy grandes y luego un mundo totalmente balcanizado que es el que habla español. Vamos a colocarnos en el momento posnapoleónico inmediato, ¿no? La situación en este momento es que las grandes talasocracias son los poderes, grandes poderes transcontinentales o con gran capacidad de hegemonía que se basan en el mar, en el dominio del mar, o que necesitan del mar, digamos, para construir esa situación de hegemonía. El momento de las grandes talasocracias va para atrás. Y dense cuenta que, lo que va a venir a continuación son grandes imperios que tienen continuidad territorial.
o sea, los imperios continente. Vamos de las talasocracias a los imperios continente. Piensen en Estados Unidos. Desde la independencia de las 13 colonias, Estados Unidos va expandiéndose de este a oeste, ganando territorio, construye una enorme unidad política con vocación de hegemonía internacional desde el principio y hay en ella una continuidad territorial. Y piensen en Rusia, que se expande al revés, o sea, se expande hacia el este, pero que también construye una gran unidad política con continuidad territorial. No quita que haya algunos elementos, digamos, dispersos en forma de islas y tal, pero fundamentalmente hay una continuidad territorial. Y si miran el momento presente, pues verán que China, digamos, también es una gran unidad política en la que hay una continuidad territorial. Es decir, por lo tanto, el mundo de las talasocracias iba a entrar en crisis, ¿no? Eh, y así ocurre. Pero claro, asombra, si se mira el mapa, asombra el ver que todos los territorios americanos, de norte a sur, se van a desgajar por esta crisis que les estoy diciendo de las talasocracias, se van a desgajar de las matrices europeas. Y esto es un fenómeno que se verifica de manera generalizada en un par de décadas, prácticamente. Eh, Canadá, Estados Unidos, los territorios virreinales hispánicos, Brasil. Pero el mapa nos dice otra cosa también, nos guste o no nos guste. El mapa está ahí. Y el mapa nos dice que todos esos territorios, nuevas unidades políticas que surgen en América, desgajadas ya de las matrices europeas, en todos los casos mantienen su unidad territorial o ganan territorio. Las dos cosas a la vez normalmente. Caso de Canadá, de Estados Unidos y de Brasil. El único territorio que no solo no mantiene la unidad territorial, sino que se desgaja en una gran cantidad de naciones, fragmentándose en un proceso de balcanización más o menos enloquecido, son los territorios que habían sido parte de los virreinatos de la gran monarquía hispánica, monarquía católica, como la queramos llamar. Y eso hay que darle una respuesta al por qué ocurre esto, que no ocurre en el Canadá, que no ocurre en Estados Unidos, que no ocurre en Brasil. Territorios, todos ellos, que aumentan su extensión normalmente a partir de lo que habían sido territorios virreinales. Y hemos escrito una historia que está encaminada, la nuestra en España también, ¿eh? Sobre todo la de España, vamos, sobre todo aquí, está encaminada a no darle respuesta a esta realidad. El estallido de la balcanización afecta no solo a América, afecta a España. Lo que ocurre es que nos hemos educado a nosotros mismos para no ver los fenómenos históricos y sociales y los conflictos que tenemos a un lado y a otro del mar como partes de un mismo problema, sino que tenemos una visión autárquica, absolutamente aldeana, y por lo tanto no podemos comprender el tablero. Como solamente miramos un cachito, pues lo que está ocurriendo en líneas generales no lo podemos ver. ¿Qué ocurre en España? Pues también un proceso en espiral de guerras civiles y de tendencias independentistas y balcanizantes que llegan hasta el momento presente sin titubeo. Es decir, España se hunde en una espiral en la que las guerras carlistas, bueno, no voy ahora a desarrollar este tema, en fin, quien tenga curiosidad lo mire. O sea que el fenómeno de la tendencia a la fragmentación política, el fenómeno del estallido del gran imperio hispánico, es algo que sucede en América, pero sucede en España también. Es decir, el sostenimiento de Hispano-Europa como una unidad política eh, territorial cohesionada no se hace sin muchas fatigas y no está de ninguna de las maneras consolidado ni entonces ni ahora. Tampoco en América. ¿Por qué? ¿Por qué siendo este problema tan grave y afectando a tantos territorios, no tenemos nosotros un gran think tank de pensadores, de historiadores, etcétera, etcétera, que vengan a intentar darle una respuesta? Porque la realidad es que
análisis aparte, el primer proceso de balcanización que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XIX está ahora, 2 siglos después, en las primeras décadas del siglo XXI, yendo hacia un nuevo movimiento tensional. Y tenemos ya declaraciones en distintas constituciones de que tal o cual país, en Bolivia, Chile, tal, pues son plurinacionales, etcétera, etcétera. Es decir, y en España ya no les cuento cómo va esto, porque España está, digamos, cogida con alfileres la unidad territorial. O sea que es muy posible que al primer proceso de balcanización que ocurrió hace 2 siglos, suceda un segundo proceso de balcanización ahora. Ahora que estamos yendo hacia una situación geopolítica en la que las potencias emergentes asiáticas, muy, muy cohesionadas y con estados muy fuertes, sobre todo China, pero tampoco hay que olvidar a Rusia y tampoco hay que olvidar a la India, miran hacia los occidentales, hacia el occidente entero, convencidos de que, bueno, antes o después nos vamos a convertir en el parque temático de sus diversiones o en los mercados para sus exportaciones, sin que tengamos ni voz ni voto en todo este asunto. No voy a entrar en la política errática, caótica y absolutamente disparatada que está llevando la Unión Europea en lo tocante a política exterior. Esto lo voy a dejar ahí porque si no, no me va a dar tiempo a explicar lo que quiero explicar. Que es, digamos, este proceso no se puede detener. No podemos intentar comprender qué es lo que lo ha originado, cómo nace, por qué estalla de esta forma y por qué a lo largo del tiempo, habiendo sucedido, no tenemos una explicación histórica, sino que simple y llanamente nos parece como algo que tenía que ser así y parece que no había otras opciones. Sí las había. De hecho, la realidad esta es tan sorprendentísima que Thomas Jefferson, hay un intercambio, hay un momento en que Humboldt visita a Jefferson y Jefferson, que es un gran estadista, evidentemente, tiene claro que el crecimiento de Estados Unidos, que Estados Unidos se convierte en una gran potencia a nivel internacional, estamos todavía hablando de unos Estados Unidos muy pequeñitos, al lado del gigantesco virreinato de la Nueva España es nada. Eh, ese crecimiento de los Estados Unidos va a pasar, por supuesto, por la expansión hacia el oeste, pero tiene como condición sine qua non que el gran imperio hispánico se tiene que fragmentar y considera que es posible. Hay bibliografía sobre esto y si alguien la demanda, yo puedo proporcionar. Em, lo más que pueden aspirar, considera Jefferson, es a dividir, cree que dividiendo en tres, y que esto lo considera factible, dividiendo en tres va a ser suficiente. Esta división en tres son evidentemente los tres grandes virreinatos. El último, el de La Plata, posiblemente considera que no va a poder consolidarlo y que va a pasar a ser territorio de influencia, como de hecho ocurrió, de Gran Bretaña, ¿no? Pero que bueno, una vez que se haya conseguido la división en tres de los tres virreinatos históricos, los más viejos, esto ya le va a dar oxígeno a Estados Unidos lo suficiente como para que su poder se consolide, se amplíe y no tenga miedo a tener un gran poder hispano detrás que le venga comiendo terreno o que amenace su capacidad de influencia y su capacidad de expansión. Y nosotros, esta enormidad que explica el mapa que tenemos, que explica los problemas del presente, que explica muchas cosas, nos hemos ido negando a verla una y otra vez. Es decir, usted enfrenta a sus alumnos a ese mapa y pregunta hasta extenuarse si no encuentra en ese mapa de América algo chocante y no le choca nada. No le choca. Le debería chocar. Y deberíamos de intentar hacer que las jóvenes generaciones miraran ese mapa con extrañeza, porque ese mapa no es natural. Es decir,
que América se iba a desgajar de la matriz europea, o sea que Hispanoamérica se iba a separar de Hispanoeuropa, de España. Esto era irremediable. Todos los territorios de América lo hacen. Pero que estallara en un proceso de fragmentación política y conflictividad interna que aún no ha terminado de aclararse, pues esto ya necesita de un planteo mucho más complejo, pero que desde luego no es un fenómeno de extraterrestres y que se puede intentar comprender, y si se puede intentar comprender, a lo mejor se puede intentar explicar y nos encontraremos que a lo mejor preparamos a algunas generaciones para ser capaces de moverse en el tablero global con una poca de orientación, con cierta capacidad también para tomar decisiones que no sean completamente erróneas y no nos encontremos otra vez. Ahora que se está produciendo eso que los antiguos llamaban una traslatio imperii, la primera teoría, digamos, de los poderes hegemónicos o de cómo se suceden unos a otros. Ahora esto se llama geopolítica, pero en fin, lo que ahora se llama geopolítica es lo que en latín se decía traslatio imperii, ¿no? Eh, a lo mejor, ahora que se está produciendo uno de estos fenómenos, atinamos o podríamos quizás eh, preparar a las nuevas generaciones para que se moviesen ahí, en ese tablero gigantesco, tomando decisiones con más inteligencia, sabiendo bien dónde están y no siendo siempre, pues, como lo digo de una manera elegante, pues como una especie de nube de langosta enorme, gigantesca, que se mueve para allá o para acá de manera compacta, no tiene cabeza dirigente, ni toma decisiones a nivel internacional en defensa propia, apoyándose los unos a los otros para favorecer sus propios intereses, etcétera, etcétera, cuando ya tienen una plataforma gigantesca. O sea, ha sido posible construir una Unión Europea con todas sus fatigas y todos sus errores, pero ha podido y ha tenido unos años muy buenos. Ahora mismo está, desde luego, pasando también por una gran crisis, pero le ha dado a Europa un periodo larguísimo de estabilidad, de prosperidad, etcétera, ¿no? Y esto se ha construido países que ya han estado guerreando sin parar durante siglos, con lenguas muy distintas, con entre enormes dificultades. El mundo hispano que ya tiene la plataforma, que ya tiene una cultura común, una lengua común, etcétera, etcétera, no puede de ninguna de las maneras crear unas formas, digamos, de colaboración que le permitan actuar a nivel internacional en defensa propia. Es decir, ¿qué explicación tiene que el español, que es la segunda lengua por número de hablantes en el mundo, no es lengua de trabajo en los organismos internacionales? ¿Qué explicación tiene esto? Pues la tiene simplemente con que tres o cuatro de las grandes naciones que hablan español, México, Argentina, España, en fin, actuaran coordinadamente, eso es un paso que se daría con total facilidad. Y no lo damos porque es algo así como que el territorio común no es de nadie. En el caso de la comunidad panhispánica, lo que es de todos no tiene dueño. No tiene dueño, no tiene amo, nadie toma decisiones sobre eso. Por eso digo lo de la nube de langosta, ¿no? O sea, cabeza no hay que tome decisiones en el sentido de una dirección correcta, ¿no? Yo a la Virgen de Guadalupe y a todas las vírgenes les pongo velas en la esperanza de que algún día México sea capaz de enfilar la proa, porque México es realmente el país americano, una vez que ya se ha producido la gran balcanización, es el más grande y el que en un momento determinado, si se dieran las condiciones, sería capaz de poder asumir un liderazgo razonable, un liderazgo positivo para todos nosotros. Y bueno, en el momento presente creo que no nos queda más que intentar comprender cómo ciertos procesos del pasado están absolutamente influyendo en la realidad actual, que vamos a ciegas hacia este mundo multipolar y vamos a ciegas porque nos falta muchísimo en cuanto a haber estudiado nuestros propios procesos internos políticos, que hay que afinar la pupila y darse cuenta
de que raramente ocurre algo en América que no pase en España y raramente pasa algo en España que no pase en América. Que fíjense el gobierno que tenemos en España y miren para América y comprenderán que esto ha sido siempre un ping-pong en el que si te empeñas en entender el asunto mirando solo como a los españoles se les educa desde hace generaciones, para que no miren para América nunca y solo miren lo que hay al otro lado del Pirineo, mirando para el otro lado del Pirineo jamás entenderás lo que sucede de Pirineo para adentro, en la península ibérica y sus islas. Y que nosotros tenemos que enseñarnos a mirar los unos para acá y los otros para allá, a ver si nos vemos y nos orientamos y vamos creando una escuela de conocimiento geopolítico, de conocimiento geopolítico histórico, en lo que nos afecta a nosotros, etcétera. Es decir, la gran hegemonía china, que ahora estamos asistiendo a su nacimiento, se ha producido y se está produciendo puramente por un hecho que hay que tener en cuenta, y es que China no se fragmentó. China estuvo en un tris de ir a la fragmentación política, por la misma época en que se produjo el gran estallido, que es el momento de la gran expansión colonial europea, y que el colonialismo es un fenómeno del siglo XIX, y no estamos tan despistados que nos empeñamos en llamar estudios coloniales al periodo virreinal. No, el colonialismo es un fenómeno que está vinculado a la revolución industrial y por lo tanto ya se ha producido la gran balcanización del mundo panhispánico y es un fenómeno anterior. Y todo imperio no es un imperio colonial, por lo tanto estamos aplicando conceptos completamente disparatados. Es decir, y pongo tres ejemplos, ¿no? O sea, ¿la expansión napoleónica es una expansión colonial? No. La expansión soviética que tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial da lugar al Pacto de Varsovia, o sea, y todos los países satélites, ¿eso lo podemos llamar una expansión colonial? No. Es decir, el colonialismo tiene su tiempo de nacimiento, de auge y de fin, y ese es el siglo XIX, conforme se produce el desarrollo de la revolución industrial. Y no puede usted llevarlo a otra época del mundo, porque la llegada de Escipión el africano a Hispania es un fenómeno colonial. Por lo tanto, no tenemos una escuela siquiera que nos haya aclarado los conceptos básicos con los que nos tenemos que manejar. Y cuando ya no nos manejamos ni siquiera en los conceptos básicos con un cierto rigor y una cierta firmeza en cuanto al sentido con que usamos las palabras, porque no podemos ser científicos usando virus por bacterias y bacterias por virus, tendremos mínimamente que construir un marco conceptual con el cual podemos orientarnos. No podemos, por lo tanto, hacerlo en las condiciones en las que estamos. Y el no hacerlos va a significar pues, que cuando se estabilice la nueva situación multipolar, que no es más que la hegemonía asiática, que yo, en mi opinión, ya está prácticamente estabilizada, se está cerrando, nosotros seguiremos siendo pues, un mundo muy grande en el que pues, intervendrán otras potencias hegemónicas en función de sus intereses y poco más. Es decir, no quería terminar sin mencionar pues, este hecho en el que no se repara normalmente, y es que China estuvo a punto de sufrir un gran proceso también de división política. eh, por las mismas razones que el mundo hispano, que sobrevivió como sobrevivió a las guerras del opio y a lo que ellos llaman los tratados desiguales, que una de las grandes apuestas en la emergencia del poder anglosajón fue la ruptura del eje del Pacífico, del eje económico del Pacífico, en el que México tantísima importancia tenía, y que bueno, destrozada, porque China quedó destrozada después de esas guerras del opio y de esos tratados desiguales, y de una cura de burro, porque fue una cura de burro, o sea, tremenda. El maoísmo no se impone por lo comunista, el maoísmo se impone porque lleva en sí como bandera el rechazo de Occidente, el rechazo absoluto de Occidente. Lo que China ha sufrido durante el periodo maoísta, pues es verdaderamente una travesía de desierto. Pero de todo eso ha emergido
porque a pesar de todos sus errores y horrores, el maoísmo sirvió para preservar la unidad territorial. Y porque preservó su unidad territorial, China ha podido emerger saltando por encima de eso que ellos llaman muy elegantemente el siglo de la humillación, para convertirse en una gran potencia a nivel mundial. Y ahora mismo pues es apasionante ver cómo están cambiando la geopolítica del mundo, ¿no? Y nosotros pues estamos observando a ver quién es el próximo amo y qué hacen con nosotros. Y esto que seguramente sea inevitable, pero bueno, se puede negociar con mejores o peores condiciones. Se pueden establecer relaciones, ¿vale? Con poderes hegemónicos en mejores o peores condiciones, porque la pura verdad es que en modo hegemonía francesa la situación de España ha sido desastrosa, en modo hegemonía anglosajona no nos ha ido mejor y a lo mejor pudiera ser que si estuviéramos más preparados, comprendiésemos mejor las condiciones del presente, que es imposible entenderlas sin tener en cuenta todos estos elementos del pasado que yo he ido señalando, simplemente señalando. Nada más, solamente los estoy señalando, punteando. Pero sin ellos, sin estudiarlos, sin comprenderlos, sin analizarlos, no podemos generar una mínima élite política, ni siquiera una mínima élite intelectual que sea capaz de entender la complejidad del mundo hispano, las dificultades que arrastra, los motivos por los cuales esa complejidad no ha ido a menos, sino que ha ido a más, por qué el fenómeno de balcanización se repite de nuevo. Y yo pienso que no puedo, yo en mi caso no puedo hacer otra cosa más que intentar sembrar, sembrar preguntas. No tengo grandes respuestas, pero tengo muchas preguntas y he conseguido analizar algunas y otras simplemente formularlas, que ya es bastante, creo. Lo digo con toda humildad. Mm, puede que no se pueda hacer nada de cara al futuro, pero desde luego lo que no podemos es intentar nada si no tenemos capacidad de análisis, si no comprendemos esa conversación de Thomas Jefferson con Humboldt y el sentido que tiene, si no comprendemos por qué esa balcanización superó todas las expectativas que Jefferson podía tener y llegó a 20, a 20 unidades políticas distintas, superó por completo todas las aspiraciones y por qué, digamos, en nuestro mundo hemos aceptado que esa realidad era prácticamente un fenómeno de la naturaleza, como las manzanas se caen para abajo, pues esto tenía que ser así y no era cierto, no es cierto. Y como esto, pues claro, el interés que esto tiene ahora mismo es simplemente, en mi opinión, bueno, y no tan simplemente, el interés que esto tiene ahora mismo es que estamos todavía en el proceso de la Translatio Imperii. En términos geopolíticos, ahora mismo lo que se está produciendo es una gran mutación, ¿vale?, de los poderes hegemónicos. Y esas situaciones generan siempre ventanas de oportunidad pero también generan centrifugados muy, muy peligrosos. Es decir, Estados Unidos está en un momento muy peligroso y México está muy cerca, toda América está muy cerca de Estados Unidos. Está en un momento muy peligroso porque los grandes poderes hegemónicos, cuando empiezan a resquebrajarse, generan tensiones fundamentalmente porque cometen grandes errores en política exterior. Este es uno de los síntomas básicos o primeros en los que se nota que un gran hegemón, que un gran poder hegemónico está comenzando a hacer aguas y es este, el de los errores en política exterior. Y Estados Unidos está teniendo errores ya gravísimos en política exterior y es posible, claro está, que uno de esos errores resulte catastrófico o arrastre a una situación de gran conflictividad territorios cercanos o colindantes. Por lo tanto, o provoque un estallido interno. Esto puede no ocurrir en 50 años, pero quiero decir, Estados Unidos no va a tener una vuelta atrás. Estados Unidos no es un imperio que ya se vaya a recomponer, no se va a recomponer. Puede tener una vida inercial, porque a veces los imperios que son enormes maquinarias, tanto políticas como económicas, etcétera, pueden inercialmente tener como los grandes transatlánticos, ¿no? Se les paran los motores, pero con solo la potencia que lleva la máquina aguantan un siglo. A veces esto ocurre. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano tuvo un siglo de vida absolutamente inercial, artificial.
y el Imperio Otomano se tenía que haber muerto a principios del siglo XIX. Pero no se murió. Y no se murió simple y llanamente porque había un poder emergente que era Rusia y las potencias europeas que no se ponían de acuerdo acerca de cómo repartirse el cadáver del Imperio Otomano ante el temor de que el gran beneficiado fuese Rusia, pues prefirieron mantener artificialmente vivo el Imperio Otomano. Esto se pudo mantener hasta la Primera Guerra Mundial, después ya no hubo manera. Pero la situación, digamos, internacional que permitió este alargamiento de un imperio ya realmente muerto internamente, pues es esta. Bueno, al final Rusia no ganó todo lo que quería ganar, pero salió algo beneficiada, pero actuaron con tantísima inteligencia las potencias occidentales que al final nadie salió, en fin, no voy a explicar esta parte aquí, pero por victorias pírricas, es decir, por intentando evitar que Rusia se beneficiase de la gran decadencia del Imperio Otomano, terminaron perjudicándose a sí mismas y no beneficiando a otros y luego generando en Oriente Medio una cantidad enorme de conflictos que han ido rebotando y estallando una y otra vez y bueno, tienen de ese hilo y entenderán lo que está pasando ahora mismo un poco en esta parte del mundo. Es decir, casi nunca los conflictos del presente nacen porque sí, o nacen sin explicación. Es decir, desconcierta muchísimo ahora a todo el mundo ver a China convertida en un gran poder internacional. Y desconcierta esto porque la visión que se ha tenido de China en Occidente ha pasado a través de los ojos anglosajones, que es la de los coolies, la de los chinos peores que más despreciados que los esclavos, ¿no? China era lo último del mundo, ¿no? Pero claro, hay que saltar por encima de eso para encontrarse con aquella China que comerciaba con la Nueva España a través del Galeón de Manila, que para 1600, según los historiadores de la economía, pues tenía una capacidad de producción y de exportación de la que carecía todo el Occidente, y que representaba aproximadamente un 40% del Producto Interior Bruto del mundo en aquel entonces. Y entonces sí comprendemos la China de ahora. Para entender esta China de ahora hay que dar un saltito y saltarse el silo de la humillación, como le llaman ellos, y entonces sí enlaza la historia de la China actual con la historia anterior. Y yo pienso realmente que hay una ventana de oportunidad para el mundo hispano, hispano-español, si supiera aprovecharla, si comprendiendo mejor las circunstancias que nos han traído hasta aquí en esta situación de debilidad política y de fragmentación que nos llevó a todos al furgón de cola, pudiéramos establecer, digamos, como mínimo una escuela de pensamiento geopolítico propia. Y luego, en fin, una vez establecidas esa escuela, lo cual no es nada fácil, ¿no? Pero intentar educar a las generaciones nuevas para que tuvieran una visión más acertada, más inteligente y supieran moverse mejor en el tablero del escenario mundo y no se empeñaran en mirar solamente el ombligo de su pueblo. En mi caso de Andalucía, que anda en el ombliguismo más absoluto, convenciéndose a sí misma de que es lo más grande del planeta cuando es una de 17 comunidades autónomas de un país de tercera regional que es España dentro de la Unión Europea. Una situación completamente ridícula. De aquí no se sale más que por la vía de la miseria. Y los políticos que alientan esos sistemas de fragmentación y que convencen a la gente, porque además es muy fácil convencer a la gente de que lo mejor del mundo es lo que tú tienes a la vera y lo que tienes, lo que conoces, y desconfía de todo lo demás. Sepárate, sepárate. Esos son políticos cortoplacistas y son políticos que como no saben jugar en las grandes ligas, pues entonces lo que quieren es territorios pequeños que jueguen en ligas pequeñas. Pero yo creo que el mundo hispano es lo suficientemente grande y merece la pena intentar hacer equipos que jueguen en las grandes ligas. Y no sé si he conseguido mínimamente explicar eh, el título que yo di a esta conferencia tan rarito, Hispanoamérica e Hispanoeuropa otra vez al furgón de cola, y por lo menos
dejarles planteado el problema con una mínima claridad. Si lo he conseguido, pues me alegro muchísimo y en cualquier caso a la Universidad de Puebla le agradezco esta invitación y esta oportunidad. Gracias, doctora. De verdad que siempre es un placer escucharla. Podríamos estar horas aquí, definitivamente. Voy a abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien quiera comenzar. Eh, el doctor Eh, Eugenio. Sí, gracias. No sé. Hola, 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 buenas hola, noches. si yo le veo muy bien, Eugenio, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, doctora, porque aquí somos fan de usted. Tiene muchos fans en la UPAEP. Hemos varios leído sus libros, hoy escuchado sus conferencias en diversas en redes sociales, ¿no? Y justamente bueno, además de agradecerle y felicitarle, comentarle bueno, más bien preguntarle, porque he escuchado en algunos medios, incluso españoles, que hay una especie de resurgimiento de, en los jóvenes, tal vez, de ese sentimiento, de ese orgullo español, y que en Latinoamérica de alguna manera un resurgimiento de ese sentimiento hispano. Voy a hacer un comentario. En Estados Unidos, el mundo hispano está unido, es decir, hay cierta unión. Los mexicanos, puertorriqueños, costarricenses, hondureños, guatemaltecos, se ven claramente como hispanos y se sienten como una comunidad unida. Es curioso, ¿no? Eso. Eh, ¿Está existiendo o solamente son buenos deseos? Eh, no sé. Sí, a ver, son buenos deseos en gran parte. Pero sí hay cada vez que hay ¿cómo le diría yo? Un gran terremoto o pequeño terremoto, en líneas generales son grandes terremotos. El mundo hispano se tienta la ropa, el mundo hispano-español, ¿vale? Insisto, no hay que decir un resurgimiento español, esto no es verdad. Yo no sé qué palabra usar, panhispánico, hispano-español, no sé cómo usarlo. Eh, pero ya hemos visto estos movimientos antes de ahora. El primero es el del 98. Es el primer gran campanazo que se produce y estudiamos tan mal todo. En España también. O sea, en España se estudia lo que se llama la generación del 98 como un fenómeno genuinamente español. En absoluto lo fue. O sea, el 98 y el asunto de Cuba fue un campanazo que afectó a toda la intelectualidad hispanoamericana de una punta a la otra. Pero fíjense si estábamos todos despistados que el gran campanazo tenía que haber surgido con el Tratado Guadalupe Hidalgo. O sea, si hubiera habido una mínima clase política mínimamente orientada aquí y allí, ese es el momento en el que el personal tenía que haber dicho, "Ch, quieto parado, vamos a sentarnos a hablar, que nos comen por sopa, que nos comen. Eh, bueno, pues pasa el Tratado Guadalupe Hidalgo como la nada, pero bueno, lo ocurrido en la guerra contra Estados Unidos, con Cuba y tal, esto sí. O sea, hay un trabajo magnífico, Carlos Ranes, que tiene varios capítulos dedicados al cataclismo, digamos, intelectual que provoca esto desde Chile, Panamá, es decir, de poetas, escritores, autores, estudiosos, todo el mundo dice, alarma, aquí pasan cosas que son muy graves, vamos a... Y ahí hubo un momentito de resurgimiento, de decir que nos tenemos que reconectar, que nos tenemos que relacionar, que nos tenemos que hacer visibles y fuertes entre nosotros. Y eso que siempre ha funcionado divinamente bien en la música, divinamente bien en la literatura, divinamente bien en tantos campos, no hemos sido capaces de traducirlo a la política, al terreno político. Y entonces, lo que está ocurriendo ahora es que, porque todo el mundo nota que se le mueve el agua, es decir, que se está moviendo el suelo, nos da el pánico, entonces otra vez tenemos una especie de momentito que en gran parte son, no es que
ese resurgir en el sentido de decir, vamos a ver, pero que esto ha ocurrido antes de ahora y ha acabado en agua de borrajas, o sea, ha acabado en nada. Es una efervescencia que dura un poco de tiempo, la situación se estabiliza de nuevo y todo vuelve a la situación anterior y jamás conseguimos llevar a buen puerto algo, ¿no? Y esto es verdaderamente tristísimo. O sea, que por una parte digo que sí, que son buenos deseos, pero que por otra parte también le digo, esa suerte de resurgimiento de lo hispano no es falso, está ocurriendo aquí y en América también, pero que ya nos ha pasado antes y no hemos sido capaces de hacer nada concreto. O sea, si el estado de alarma que se generó cuando Cuba, cuando ya se vio que Estados Unidos es que se iba a comer media América y se la comió. Si en aquel momento no hubo una reacción potente, yo lo veo muy difícil que la haya ahora. Lo que ocurre es que, repito, todo el mundo nota que el suelo se está moviendo y cuando el suelo se está moviendo nos miramos los unos a los otros a ver si somos capaces de construir una barquilla que nos dé una cierta seguridad. O sea que yo creo, a ver, honradamente, no quiero ser pesimista, no creo que sirva para nada, pero honradamente también creo que uno tiene que sembrar en el desierto. Y no importa nada si estás 300 años sembrando en el desierto, porque en un momento determinado, pues pasa un cisne negro, como decía el libro famoso, ¿no? Ocurren 3 o 4 cambios y de repente lo que has estado sembrando tanto tiempo y nunca fructificaba, fructifica. Pero lo que está claro es que jamás fructifica si no siembras, ¿vale? O sea que aunque tengamos que estar 300 años sembrando en el desierto y que no tengamos fruto, pues como decía mi padre, hay que trabajar para la casa grande. Y creo que es obligación nuestra intentar no dejar a la siguiente generación en una situación de fragilidad política, en una coyuntura internacional muy compleja, inédita, en el sentido de que jamás los occidentales habíamos dependido de los poderes de Asia, y dejarlos todavía más desarmados y más indefensos. Contra eso hay que luchar, hay que intentarlo. Si perdemos, perdemos, pero lo que no podemos es no ir a la pelea. Sí, yo, si me permiten, justamente el objetivo de este cuerpo académico que llamamos de cultura novohispana trata de alguna manera de reivindicar 3 siglos de la historia mexicana, aunque no se llamaba México, pero somos producto, ¿no? de ese nacimiento de nación o de identidad durante esos 3 siglos, pues que los jóvenes no conocen, no se estudia, se tiene un gran desconocimiento, no se sabe, por ejemplo, que la Ciudad de México era la ciudad más importante del mundo hispano-español, digámoslo así. No sabe muchas cosas y nos debe generar orgullo, nos debe generar orgullo de nuestras raíces, tanto indígenas como españolas, y creo que en el pueblo, usando esa terminología, sí hay o sí había un sentimiento, mi hermano peruano, mi hermano argentino, éramos hermanos. Son las oligarquías las que a veces nos trastocan y nos conducen por donde no queremos ir. Eh, el papel de las oligarquías en todos lados creo que ha sido un factor fundamental para esta fragmentación absurda. Eh, no sé, ese comentario yo solamente quería externar, no sé qué opine. Totalmente. Dice usted que los jóvenes ahí no saben, aquí tampoco. Aquí se ha dejado de estudiar la historia previa a la Constitución de Cádiz. No existe, ¿vale? Se acabó. Con lo cual la gente, claro, te cuentas con la gente joven que es eso, que un día es un... eh, Uy, qué gracia que hay gente en América que habla español. Tal cual. Eh,
O sea que lo pasado ahí, yo no hago más que decir siempre que lo que pasa allí pasa aquí, que es siempre lo mismo, reiteramos los procesos en un sitio y en el otro. Gobierno que ustedes tienen en México ahora no se, es lo que tenemos nosotros en España, no se entiende sin Maduro. Es decir, esto es un mundo circular y siempre nos afectan los procesos de un sitio para otro. O sea que los que ahí les pasa, aquí nos pasa, en las mismas condiciones. Y en cuanto a que son las oligarquías, pero por supuesto que son las oligarquías, el fenómeno, o sea, la cuestión es intentar explicar cómo se generan en el siglo XVIII las clases dirigentes que llevan al mundo hispano español a esa catástrofe que ni siquiera un Thomas Jefferson puede predecirla. Es decir, la idea de Jefferson es, si lo conseguimos, es decir, si nos va todo bien, si actuamos con una extraordinaria astucia y tal, los vamos a fragmentar en tres. No, en tres, no, en veintitantos. Para comprender eso, usted tiene que entender estoy escribiendo sobre esto. Cómo se genera un personaje como Simón Bolívar, ¿vale? Y cómo se genera un personaje como Fernando VII. Porque es la misma cosa a un lado y otro del Atlántico. Entonces, tenemos que aprender a estudiar qué hábitat, cómo se alimenta, cómo crecen y prosperan esas clases dirigentes que llevaron a ese enorme imperio, y hablo del caso de América, e insisto, el desgajarse de Europa era irremediable, no voy a eso, no voy a eso, voy a cómo carajo se consiguió dividir los territorios virreinales que ya eran, o sea, yendo todo mal. Un virreinato era un estado, ya existía, tenía todas las características de un estado. Tenía fronteras, tenía capital, tenía una administración de justicia organizada, tenía un sistema hacendístico, ¿vale? También organizado. O sea, ya era un estado. Ya está, solo había que independizarse de España, punto. Y quedarse como estaba. ¿Cómo ocurrió que esto no fue así? Pues porque se había ido engordando durante todo el proceso de afrancesamiento acelerado a lo largo del siglo XVIII unas clases dirigentes que eran completamente desafectas con respecto a los territorios que gobernaban. Absolutamente, no tenían ningún sentimiento ni de responsabilidad, como no lo tuvo Fernando VII, no lo tenía tampoco Simón Bolívar. Y no les importó pedir dinero aquí y allí, y no les importó enfeudar y endeudar, y no les importó nada contar de seguir manteniendo su categoría de clase oligárquica. Y a toda esa gente los hemos convertido en héroes. Y les digo a ustedes y les digo a mí. Que es decir, a España, ¿vale? Que nos tragamos a Fernando VII 30 años en el trono. Vamos, tantos no, pero casi. Claro, esto es una situación. Un territorio tan grande genera una clase política tan desastrosa, esa clase política se hereda a la siguiente, es decir, engendra a la siguiente. Y nunca se corta. Las apariencias de cambio no son reales. No son reales. Usted tome, o sea, yo hago estas pruebas, y que son investigaciones de puro campo. Agarra usted listas de ministros. En Chile, en Colombia, en México, en España. Y va viendo, claro, porque si no, uno atrás de otro, todos los ministros es morirse, ¿no? Pero digamos, de 20 en 20 años, ¿vale? Y le mira usted quién gobierna 1840, 1860, 1880. Mire usted las familias, ¿vale? Y los grupos a los que pertenecen, se da cuenta que gobierna siempre las mismas familias, los mismos grupos oligárquicos. Da pavor. Y ahora eso, ¿cómo lo toquetea, cómo lo toca usted sin ponerse usted en peligro a sí mismo? Situación fácil no lo tenemos. O sea, aquí para internos sí que estamos hablando, no nos escucha nadie. Fácil no lo tenemos, porque lo que tenemos por encima son unas oligarquías que trabajan totalmente en sentido contrario. La tienen ustedes ahí y las tenemos nosotros aquí. Correcto. Muchas gracias. Pero como le digo, hay que sembrar, aunque sea Claro, 300 años en el claro. desierto, que si un día cambia el viento, a lo mejor, y aunque no lo veamos, de todas formas, como decía mi padre, merece siempre la pena luchar por la casa grande.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Gracias. Gracias a usted. Voy a cederle la palabra ahora al maestro Jesús Roldán, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Doctora Roca, muy buenas, no sé qué horas sean allá, pero Pues ahora mismo son las 6:10 pues, pasadas, casi cuarto. pues muy buenas tardes, un abrazo, fan de su obra, fan del libro Buenos de días. Imperiofobia. Y yo tengo una cuestión, a ver, a lo mejor como haciendo un poquito em, de contraparte. Lo que pasa es que yo recientemente he escuchado mucho a miembros, por ejemplo, de la izquierda europea, española también, Pablo Iglesias, para no ir más lejos, hablan de China justamente como la gran potencia que va a acabar la tumba del imperio estadounidense. Y lo hablan con mucha alegría, ellos están fascinados con la idea. Yo digo primero que supongo que si China se vuelve el imperio hegemónico mundial, como tal se va a comportar, primero que nada, o sea, que no echen tantas campanas al vuelo. Pero además, hay una cosa con China que yo no sé si realmente va a llegar a ser ese imperio. Y es que igual que otros países de Asia, de la misma región, tienen un problema de reemplazo poblacional muy, muy fuerte. Y no sé si esto sigue, tal vez China muy pronto alcance ese tope de población joven, activa y capaz y empiecen a envejecer a un ritmo acelerado. En Japón, en Corea del Sur ya se está notando, creo que no tarda en pasar en China, igual que en algunos países de Europa. En Estados Unidos, por lo menos la gente sigue teniendo hijos, sobre todo latinos y negros más que blancos. Y por eso creo que uno de los principales errores de Donald Trump es justamente declararle la guerra a la población latina, que puede ser la que de hecho salve a Estados Unidos de esa decadencia y que con nuevas generaciones pueda renovar, mantener de alguna manera esa posición. Si China, en cambio, no activa un plan de reemplazamiento poblacional, tal vez no llegue a esa posición hegemónica. Es lo que yo me imagino, pero quería plantearle a usted esta situación como la ve. Muchas gracias. Pues, no, gracias a usted. Me planteas un montón de cuestiones, todas muy interesantes. Para empezar, fíjate lo que decía este libro. ¿Te acuerdas que empezamos hablando de este libro? ¿Vale? Que la gran síntesis anglo-protestante hispano-católica sería la que podría salvar Occidente en un momento determinado. Ni no se ha producido. Pero la predicción está aquí. El libro es del setenta y tantos, ¿eh? Estremece, ¿eh? Leer ese capítulo, porque parece que tuviera una bola de cristal, ¿no? La demografía, claro, la demografía es todo en la vida, es la única bola de cristal que la historia tiene, la demografía. Nosotros tenemos, no he hablado de esto, digo, el mundo hispano tiene todavía una ventaja demográfica de 20 años, en un mundo en el que se está produciendo un envejecimiento de población a marchas forzadas y a ojos vistas. En el caso de China, de una manera evidente, en el caso de la Europa Occidental, entera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a saber aprovechar la ventaja demográfica de los 20 años, lo veo venir. Es decir, lo veo venir en el sentido de que una ventaja demográfica de 20 años ofrece enormes posibilidades, enormes. Son 20 años en los que tú tienes todavía una población creciendo, ¿vale? Y relativamente joven frente a otros que ya tienen unos problemas muy graves por un envejecimiento poblacional, muchísima población dependiente, muchísima población, digamos, sin familia, pagando grandes pensiones, grandes cargas del Estado, etcétera, etcétera. Pero no vamos a saber aprovechar la ventaja poblacional que tenemos en el mundo hispano. De hecho, Trump, la prueba del algodón de que es un idiota es que ha rechazado, o sea, rechaza la ventaja que podría ofrecerle desde el punto de vista demográfico una alianza inteligente con el mundo hispano. Señal de que realmente cabeza no hay para pensar a medio y largo plazo. Peor para él. ¿Qué quiere usted que le diga? Esa es la gran realidad. Ahora, China, China no es solo China. China es el Asia emergiendo, ¿vale? Pegaditos tienen los indios de la India, que problema demográfico ninguno, no tienen ninguno, para nada. Y China tiene todo a su alrededor una cantidad de países, por decirlo así coloquialmente, que acaban en stan, que tienen población para aburrir.
¿vale? Para aburrir. La importarán en el momento que la necesiten. Mientras que nosotros no tenemos más reservorio que el africano, que puede ir en cualquier sentido, y desde luego el hispano. Y el hispano, que podría ser usado, digamos, en defensa propia, es decir, en nuestro propio beneficio, una herramienta extraordinaria como el idioma, etcétera, etcétera, hijo mío, pero si es que la mayor parte del software en español está en manos de empresas extranjeras, ninguna de ellas es ni mexicana, ni española, ni nada. ¿Tú sabes cuánto dinero genera el software en español? Es la segunda lengua en Internet. ¿Cómo no tenemos ni siquiera un pequeño think tank que estudie, ¿vale? Estas enormidades económicas, porque nosotros nos tenemos que mover en una escala, en la escala de las grandes ecúmenes planetarias, ¿vale? Pero nadie la tiene. España es pequeña, Argentina no desarrolla, México no asume liderazgo. Y entonces, como he dicho antes, lo que es de todos, nadie lo gestiona. Y esa ventaja demográfica, hombre, por la parte que nos corresponde, España se está beneficiando mucho. Con una población envejecidísima, tenemos millones, pero millones de ecuatorianos, dominicanos, argentinos, etcétera, que son los que verdaderamente en los últimos tiempos es el futuro demográfico del país. El futuro demográfico de España ahora mismo es hispano. Tú te vas a Madrid, no sé si has estado en Madrid alguna vez. Bueno, pues si te vas a Madrid, te paseas por cualquier calle de Madrid y antes de escuchar a alguien hablando con acento madrileño, has escuchado a 300 hablando con acento dominicano, colombiano, mexicano, de todas partes. Es la capital de las Españas todas. Te lo prometo que esto es así. O sea que pero nosotros nos estamos beneficiando de ese hecho, digamos, por una cuestión puramente de la naturaleza. Pues porque ante el hecho de que Estados Unidos ya no es lo que era y ante el hecho de las dificultades para ir, pues han empezado a emigrar aquí, ¿vale? A pesar de que España cometió el hecho suicida, que fue firmar el acuerdo Schengen con la Unión Europea y perdió todos sus acuerdos de doble nacionalidad. O sea, nosotros que tendríamos que haber ido y ahora mismo tendríamos que estar yendo a una situación de libre tránsito de personas, ¿vale? Con todos los americanos, y España recibiría un boom demográfico, ¿vale? Que la colocaría en una posición absolutamente por encima de sus competidoras dentro de la Unión Europea, ni siquiera sabe hacer eso. Y los americanos están entrando y con grandes fatigas. ¿Cómo España renuncia a sus tratados de doble nacionalidad con México, con Argentina, con Cuba? ¿A favor de quién? ¿Entiendes? O sea, por eso te digo que la ventaja demográfica que tenemos, la tenemos porque la tenemos a pesar de nosotros mismos, porque ni siquiera atinamos a gestionar. Entonces, esto es un gran problema. Pero yo, digamos, lo que tú decías de China y del problema demográfico que irremediablemente van a tener, te animo a que pienses en la cantidad de países demográficamente todavía muy poderosos que tiene alrededor. Empezará a importar cuando lo necesite. Correcto, muchas gracias. No hay de qué. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pues yo tengo muchas, pero no la dejaría dormir, doctora. Y Bueno, entonces igual pronto me hago una visitita a México es y lo que justamente le iba yo a decir. Aquí en la universidad tenemos un programa para poder eh, recibir profesores durante un tiempo que se defina en conjunto con los investigadores y pues si usted tiene la disposición, pudiéramos con calma hablar de eso. Pase aquí una semana o dos o tres o cuatro, las que usted quiera. lo vamos a estudiar esto, lo ¿Eh? vamos a estudiar. Muy bien. Y lo haría con muchísimo gusto. Veo por ahí a David, el icono de David, que no sé si me oye, David Sánchez. Correcto, saludos. No me oye, no me oye. Sí, sí, sí. Probando, probando. Sí, se Ah, hola escucha. David. Muy buenas.
Bueno, Encantada de saludarte. saludos. Desde Mira, aquí me estamos aquí encuentro. enredando Correcto, ante la posibilidad de una visita mexicana que yo la tengo en la cabeza. Ya a través de ti ya te contaré algunas posibilidades que tengo, ¿vale? Y a ver si correcto. conseguimos. Yo le tengo muchísimas ganas de ir a México. Que el otro día en una conferencia es curioso porque estas cosas es que somos como inverosímiles, o sea, como, ¿sabes? Como de García Márquez. Le contaba a unos alumnos que Granada, la canción Granada, la canción Madrid, las había escrito un mexicano en México que no había estado en Granada ni en Madrid. correcto. Y Sí, también. eran granadinos. Y me decían, bueno, pero porque sus padres serían, digo, no, que no, que era un mexicano de México. Y le escribió a Granada esa canción, que es para los granadinos el himno de la ciudad prácticamente, ¿vale? Que te la ponen siempre, que y no saben de dónde salió. Y no se podían creer que como un mexicano, que no había estado nunca en Granada, le escribe a Granada esta canción que es más granadina que todo lo que se... Nos pasan estas cosas que son como realismo mágico, ¿no? Es verdad. No, Sí, como correcto. decía mi padre, el día que consigamos cuajar la tortilla va a ser muy gordo, pero nos va a costar mucho trabajo. Mucho trabajo. De hecho, el Bueno, propio David, uno. hablamos de esto, ¿vale? Yo te voy contando, por no hablar de este asunto, de las posibilidades de tiempo que tengo, ¿vale? Correcto. Y Sí. seguimos enredando y sembrando en el desierto 300 años si hace falta. De hecho, el propio himno nacional mexicano, pues Nuno es el que le pone la música, ¿no? Después de la letra de Boca Negra, y también, pues los estudiantes aquí en México a veces tampoco lo conocen. Desde nos encontramos en Málaga, aquí a lo cual le agradezco. Pues sí, seguimos la lucha. La semana pasada nos grabó entrevista también Tomás Pérez Bejo, que también usted conoce. Estuvimos también la semana pasada dando conferencia en el Museo Nacional del Virreinato y tomando el testigo de Eugenio, creo que sí, pongamos a trabajar para ver qué opciones hacia el año que viene, 2026, podemos hacer en esta lucha conjunta. Y con ello una pregunta breve, también muy de actualidad de lo que han dicho de sembrar en el desierto, y es, pues, como bien dice, tanto en la propia España peninsular como aquí en América, el propio México, esa lucha, incluso de crear corrientes de pensamiento para formar líderes que transformen estos procesos sociales y culturales, pues se eliminan contenidos de América en España, se elimina la historia anterior, la Constitución de Cádiz, como dijo. En México tenemos una vez más un nuevo aroma desde hace tiempo de esos temas de disculpas y de no afirmación de identidades compartidas culturales. La pregunta es, percibe que también un nuevo concepto de un falso positivismo mal entendido está creando un desprestigio e interés en eliminar las disciplinas académicas que estudian estos procesos, es decir, eliminar las humanidades, la historia, la filología, porque como bien sabemos, las argumentaciones que no son válidas, no tienen un rédito económico como estableció Marta Nussbaum, ¿no? ¿Cree que también hay una tendencia internacional en menospreciar estas disciplinas para cerrar programas porque somos bastante molestos? Mira, yo creo que esto es un fenómeno que le está ocurriendo a todo el occidente. A todo el occidente en el sentido de que, o sea, si tú vieras ahora mismo, por ejemplo, los niveles en historia de los exámenes en Oxford, te quieres morir. O sea, es como es como, ¿cómo te diría yo? Como los que se hacían en los años 80 en los centros de enseñanza media españoles. Ese nivel, ¿sabes? O sea que el desprestigio de las humanidades, que yo creo que es una parte, no sé si causa o efecto de la enorme crisis de confianza en sí misma que el Occidente está teniendo. Esto nos lleva muy lejos, ¿eh? Porque esto ya, aquí hay que meterse ya en temas de religión, hasta qué punto, digamos, una gran civilización puede sobrevivir cuando ha perdido la religión sobre la que se ha sostenido durante siglos. O sea, esto ya nos lleva muy, muy lejos. Pero lo que sí es cierto es que a esto ha contribuido de una manera evidente la gran crisis de... Bueno, a ver, el occidente entero de los griegos, la gran paideia griega, ¿no? Está basada en el estudio de las humanidades. Y cuando esas humanidades no excluían las matemáticas, ¿eh? Ojo, ¿eh?
digamos, las 7 artes englobaban todo eso. Y con ese sistema, con variaciones, el Occidente atraviesa siglos y siglos y siglos, ¿vale? Es que cambia de religión, es que se hunde el paganismo y entra una religión nueva y asume una parte grande todo lo que era el sistema de formación de la retórica aritmética del mundo clásico y por eso lo trae hasta el presente. Lo que no había ocurrido nunca hasta ahora era que el Occidente decidiera que todo lo que ha sido el pasado de Occidente, nuestros clásicos, los que, digamos, le echaron los cimientos a nuestra civilización, no valen un duro y hay que olvidarlos, hay que quemarlos y no enseñárselo a las nuevas generaciones. Y esto ha contribuido y está profundizando la tremenda crisis de confianza en sus propios valores, la tremenda crisis de, ¿cómo te diría yo? O sea, ahora mismo es que no, la sensación de no hay salida, no hay futuro, no hay... ¿Y de qué viene eso en gran parte? Viene de que aquellos fundamentos sobre los cuales nuestra civilización se basaba entraba en una crisis tremenda, levantaba cabeza y otra vez seguía arrastrando, ¿vale? Todo su sistema de valores con los cuales se había construido y para adelante y de esos autores, de esos Cicerones, de esos Homeros, de esos Tito Livios, de todos ellos se han nutrido generaciones y son clásicos precisamente porque sirven para todo tiempo y circunstancia. Por eso son clásicos. Si tú los eliminas de la educación, ¿vale? Lo que estás creando son unas generaciones completamente desarmadas frente al mundo y como tales generaciones desarmadas frente al mundo se están comportando. Cualquiera que venga ahora mismo aquí se hace el dueño del asunto, porque aquí realmente Occidente no tiene liderazgo, la Unión Europea no tiene liderazgo reconocible. Y cuando te ves a las nuevas generaciones que están tan despistadas, que te dicen tan tranquilo que esto de China es flor de un día. Y entonces, a partir de, o sea, el avestruz, política del avestruz. ¿Y el avestruz por qué sale? El avestruz sale porque no sabe enfrentarse a la realidad, huye de ella. Huye. Y claro, esa huida es suicida. Y esto nos está pasando a todos, pero aquí en España está y en el mundo hispano está ocurriendo muy especialmente porque nosotros, digamos, hemos tenido los pueblos, digamos, hijos de Roma, los italianos, los hijos de Roma, han tenido siempre una gran formación clásica y a nosotros nos hace especialmente daño esa amputación, más que a los pueblos del norte de Europa, porque nosotros es que lo tenemos en la masa de la sangre, ¿entiendes? Y entonces es que nos quedamos completamente desarmados frente al mundo. Sí, es un problema gravísimo, David, gravísimo. Pues Es que está seguimos. todo cambiando, está todo en ebullición y por lo tanto, lo mismo que es momento de peligro, también es momento de gran oportunidad. Esas dos cosas van juntas. Seguir sembrando en el desierto. Seguimos la lucha. Hay que seguir haciéndolo. Sí, muchas gracias. Nos encontramos pronto por allá y por acá. Un abrazo. Un abrazo muy grande y si esto es que nos despedimos y no tenemos más preguntas, pues yo, Perdón, doctora, nada más una última pregunta de la doctora dígame, Lidia, que tiene levantada la mano. sí, No se escucha, Lidia. no se escucha Perdón, ahora. perdón, había olvidado prender mi audio. Hola, doctora Lidia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Antes que nada, mil felicidades, ha sido una delicia poder escucharla. eh, y siempre es una delicia leerla, pero creo que muy en particular en esta, escucharla. Gracias. Quiero comentar que respecto a lo que acaba de decir el doctor David, es que lamentablemente tengo que decir qué liderazgos tenemos. Lo que pasa es que tenemos unos liderazgos en este momento terribles, eh, muy, bueno, acaba de salir hace unos pocos días, ¿no?
el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a decir rotundamente que no existió el sacrificio humano en los pueblos prehispánicos. O sea, yo creo y que habla de esa convicción y además le echa la culpa de esa idea a los frailes, ¿no? A Motolinía, que Dios mío, o sea, uno se queda un poco sorprendido, eh, pero con una certeza y con una convicción que me figura mucho a esos pastores o líderes religiosos en Estados Unidos que convencen a sus, ¿no? A sus correligionarios a suicidarse, ¿no? Entonces, es que el problema es que sí hay liderazgos, pero son unos liderazgos de este tipo. Y creo que la lucha por no tener liderazgos, y me parece muy bien lo que dice el doctor David, de que hay que construirlos, me parece muy bien. El problema es que no solamente hay que generarlos, sino al mismo tiempo luchar contra estos otros liderazgos que crean esta masa acrítica que se atreve a dar comentarios como estos y convertirlos en verdades. Y eso nos va dañando como porque como bien dice la doctora, nosotros venimos, porque yo me considero como mexicana, ¿verdad? Parte también de esta tradición que me fue heredada de esta tradición romana y esta tradición griega y esta tradición que quedó cuando vinieron los españoles también, junto con la que ya teníamos aquí y que ya se está perdiendo porque ahora estamos en el momento en donde surgen estos líderes, ¿no? Estos liderazgos. Entonces, no solamente hay que tener nuevos liderazgos, sino también pelear contra los que existen en este momento que tienen una fuerza increíble. Gracias, doctora. Un gusto, un verdadero placer haberla escuchado. Muchísimas gracias, doctora Lidia. Sí, cuando digo el ser capaz de generar o de preparar una clase dirigente responsable, es evidente que esa clase dirigente responsable, que hay que educarla, que hay que prepararla, porque la Liga de las Naciones no la juegan las naciones, las juegan sus élites, ¿vale? O sea, sus equipos, los equipos que se preparan para que vayan como un equipo de fútbol, ¿no? Todos los que están afiliados o que forman parte de tal, todo el mundo no va al campo. Ahí juegan unos cuantos. Nosotros no tenemos una buena escuela de formación de liderazgo, no la tenemos y porque no la hemos creado tampoco. Quiere decir que esto también es estudiable, es decir, si uno se pone a mirar, por ejemplo, de dónde salen la mayor parte de los ministros y gobernantes que ha dado Francia o los que ha dado Inglaterra, etcétera, y se da cuenta de que salen siempre de unos cuantos sitios bastante concretos. O sea, no salen de cualquier lado. Hay una serie de instituciones en Inglaterra, pues no se engañen, que se llaman public schools, pero no son públicas en absoluto, son privadas. La más famosa de ellas pues es Eton, y vengan, váyanse a mirar otra vez la prueba de los ministros, ¿no? Cojan los ministros de tal y se darán cuenta de que de ahí sale la mayor parte de su clase dirigente, lo mismo que los franceses, en el caso de Francia, pues desde los tiempos de la Restauración, desde el 19, están, digamos, mejorando el sistema de lo que ellos le llaman les grandes écoles, las grandes escuelas, y de ahí ha salido Macron, ¿vale? De una de estas de grande école. Así que es evidente que es posible crear sistemas para preparar élites eficaces. Otra cosa es que estemos en condiciones ni siquiera mínimamente de hacerlo, pero es que ni siquiera estamos en condiciones de concebirlo, ¿vale? Que ahí nos duele. Es decir, a lo mejor las hacemos, no nos salen bien, no atinamos a encontrar el rumbo adecuado, porque esto lleva tiempo, ¿eh? Esto lleva tiempo. Miren ustedes estas instituciones, la cantidad de tiempo, de siglos tienen funcionando, ¿vale? Y a lo mejor no lo hacemos bien, pero el problema, ya digo, ya no es que lo hacemos bien o lo hacemos mal, es que ni siquiera tenemos una concepción, ni siquiera tenemos una idea de que necesitamos generar
ese tipo, ¿sabes? De centros especiales en los cuales se forman las élites de los países. Esto no sale solo. Y el pensar que a nosotros nos van a brotar de los árboles así porque sí, de una manera virtuosa, pues no, para nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos salen estas cabezas huecas, ustedes tienen las suyas ahí, nosotros las nuestras aquí, ¿vale? Y rápidamente, a base de demagogia, y no tienen enfrente, ¿vale? Nada que sea capaz de contrarrestarlos y entonces termina en el momento de crisis más delicado que haya, haciéndose con el control del territorio. Y esto que nos ha ocurrido aquí y allí, una vez y otra, aquí y allí, y venga, no cortamos el hilo, no somos capaces de deshacer el nudo. ¿Sabes? Que ese es un problema. Yo le he estudiado mucho esto, el asunto de cómo formamos en el mundo hispano nuestras élites. Y tenemos ahí una carencia gravísima y teniendo la carencia ni siquiera hay la idea de que es que tenemos que empezar a ver cómo lo hacemos. Luego a lo mejor no nos sale bien, pero por lo menos la idea, la conciencia de la necesidad de que las élites eficaces no nacen como las setas en el bosque. No, hay que educarlas y educándolas se equivocan. ¿Cómo no se van a equivocar si ni siquiera las educamos? Pues, pues, No las... muchísimas gracias. Ay, perdón. Muchísimas gracias, doctora. Si quieres, Eugenio, cerrar la sesión. Sí, gracias, Pía. Pues otra vez, doctora Elvira, un verdadero placer haber estado, haberla escuchado. Estamos en dos desiertos tratando de sembrar y hay que hacer que haya más sembradores en los desiertos, porque el trabajo es arduo, es difícil, hay que esforzarse mucho. A veces las piedras no escuchan, generalmente no escuchan. Y bueno, hay que trabajar y nos sumamos a su entusiasmo, de verdad lo hacemos. Estamos conscientes que la hispanidad en ese concepto que se tenía, que se debe tener, es algo que trasciende nuestras vidas porque nos puede dar el motor para muchos cambios en el futuro. No lo acabamos de ver como sociedades, pero es una realidad. Y bueno, estar en estas conversaciones, en estas reflexiones, pues nos motiva. Le reiteramos la invitación a venir a Puebla. Le encantará. ¿Ha venido, por cierto? ¿Ha venido a Puebla? No, no conozco Puebla y sé que me encantará. Y les Sí, prometo que, bueno, a través de David ya hablaré yo con él, que con el que mantengo cierta comunicación por la vía de correo electrónico, y a ver qué posibilidades tengo para el año próximo, porque me encantaría realmente. Dios quiera. Y pues nos dará mucho gusto recibirla por aquí. Y bueno, agradecerle y A ustedes, por reiterarle Dios, a este ustedes esta espacio. invitación, esta oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas Muchísimas gracias, muy gracias amable. ¿Eh? y un beso Besos también para grande allá. para todos. Gracias. Adiós, adiós. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.